Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. En el vídeo de hoy vamos a dejar por un momento los vídeos sobre la historia de los reinos de la Tierra Media para abordar una cuestión crucial para los amantes de la obra de Tolkien. Queda bien poco para que se estrene la serie sobre los Anillos de Poder y quería aportar mi granito de arena y exponer los temas que considero de necesaria aparición si lo que se pretende es conservar el sentido narrativo y profundo de la vasta obra de Tolkien. Pretendo surfear un poco por encima de ciertas problemáticas y tratar el asunto con serenidad y ecuanimidad, pues considero que estas eran virtudes que el profesor profesó aún en vida y cuyo ejemplo es una de sus mayores enseñanzas. Cuando hablamos de adaptación narrativa, estaremos refiriéndonos a una traducción de la obra original a un formato literario que no es el de origen. Esta traducción o traslado de formato suele implicar una suerte de transformación de ciertos elementos de la historia para facilitar el ajuste. El cine y la narrativa no se sirven de los mismos recursos para contar una historia, eso es evidente. Sin embargo, la adaptación de esta obra debería de conservar una serie de elementos, temas y valores principales si de verdad pretende demostrar que su intención es hacer justicia a la obra del profesor y no solamente valerse de su nombre como pretexto para aumentar los dividendos. Con todo, me gustaría aclarar que para exponer estos temas me he basado tanto en el testimonio epistolar de Tolkien, es decir, en sus cartas, como en un prolongado esfuerzo interpretativo frente a los textos. Con esto y sin más dilación, comenzamos. Lo primero que hemos de tener en cuenta lo encontraremos en la carta número 131 del autor. Es conocida la postura que Tolkien tenía con respecto a la alegoría y, por extensión, con cualquier tipo de interpretación alegórica de su obra. Tolkien rechazaba este tipo de interpretación, pues su intención principal no fue otra que la de contar una historia que le cautivó, que fue creando progresivamente y que, por otra parte, le sirvió como vehículo para transmitir ciertas preocupaciones personales. Sin embargo, que estos relatos sean sintomáticos de ciertas inquietudes no significa que sean intencionalmente alegóricos. El mismo Tolkien reconoce que se dio cuenta a posteriori. Es así que Tolkien nos dice que toda su obra trata sobre la caída, en mayúsculas, la mortalidad y la máquina, o la cuestión de cómo la magia y la tecnología inciden en nuestra relación con el mundo y con el tiempo. El primer tema fundamental, pues, que debería atravesar toda la adaptación de los Anillos de Poder debería ser la cuestión de la corruptibilidad del mundo, del espíritu humano y su tendencia a la transgresión y a la decadencia. El virtuoso es aquel que vence a la inquietud de la tentación y el temor y se deja guiar por la esperanza. La historia de la Tierra Media, desde la Ainulindale hasta el abrupto apocalipsis que vendrá con la Dagor Dagorath, no es sino el relato de cómo la historia del tiempo y del mundo tienden a la corrupción y al desorden. La caída del mundo y de sus habitantes es un tema fundamental en la obra de Tolkien, pues en el relato de la creación del mundo, Melkor, el dios del mal, participa en el acto creativo. Así, el proyecto de Ilúvatar, es decir, de Dios, está manchado desde el origen de los tiempos, desde su mismísima concepción creativa. Esto demuestra que hay una diferencia entre el paradigma cristiano en el que la caída sucede después de la creación y la Ainulindale de Tolkien. Además, esto, que no debería de tener repercusión en hombres y elfos, como hijos exclusivos de Dios, termina por afectarles, pues el mundo en el que viven ya está contaminado por la voluntad de Melkor. En la serie de los Anillos de Poder, la principal trama que expresa la corrupción de esta tendencia histórica a la desolución se expresa en la decadencia del pueblo de Númenor. Esta decadencia se había observado en el progresivo abandono de los elfos del mundo, en la soberbia de Fëanor y en el fin de algunos grandes linajes, también se verá más adelante. Sin embargo, al final de la Segunda Edad, el pueblo de Númenor cae. Esto significa que el pueblo de humanos más insigne y sobresaliente de toda la historia de la Tierra Media, es decir, aquellos a los que los dioses habían entregado una vida longeva, una mayor altura de miras, una mayor sabiduría y una mejor y más estrecha amistad con los elfos, esos humanos que parecían a priori perfectos e inmaculados, también son susceptibles de caer. La caída es intrínseca a Arda Maculada, es decir, a la primera versión del mundo, pero también lo es la esperanza. La caída del pueblo de Númenor, es decir, la destrucción escogida y elegida de gran parte del pueblo de Númenor, es el relato fundamental de la Segunda Edad del Sol, edad en la que se ubica el relato de la serie, y esto muestra que nadie está libre del riesgo que implica la propia vida. Pues solo es libre el que es capaz de decidir si creer o caer, excepto Túrin, y esta es su tragedia. Sin embargo, ¿por qué caen los hombres del oeste? Es decir, ¿por qué cae el pueblo de Númenor? Esto nos va a llevar al segundo tema fundamental de la obra de Tolkien, que no es otro que la muerte. Hablaremos de la muerte, pues ya tengo un guión en el que contaremos qué significa la muerte en el universo de Tolkien, pero si hay algo crucial y que obligatoriamente debería de plasmar la serie de Amazon es el rotundo conflicto que implica la conciencia del ser humano acerca de su propia mortalidad. La Tierra Media es bella,
es insigne, es única, pero también es cruel. Y lo es tanto para los elfos como para los hombres. La historia de la Segunda Edad es, pues, entre otras cosas, la historia de una dolorosa prohibición. Cuando al final de la Primera Edad del Sol, Melkor, el dios oscuro, es vencido por una alianza de dioses, elfos y hombres, los dioses deciden premiar a los hombres que han participado de la batalla, entregándoles una tierra que estará poblada de dones y en la que podrán vivir una vida longeva, dichosa y próspera. Este don, sin embargo, como todo don, tiene una enorme contrapartida. Los hombres tienen absolutamente prohibido viajar al oeste y pisar las tierras inmortales. Los 3400 años de historia que casi cumple Númenor son la historia de una aceptación, de una ilusión y de una transgresión de esta prohibición. Y es que los númenóreanos, pese a vivir muchos más años, más de 300 en ocasiones, siguen siendo mortales. Y es por ello que envidian la mortalidad, o mejor dicho, la terrena longevidad de los elfos, quienes, según su visión mortal, viven ajenos al paso del tiempo. Así, la envidia, el orgullo y el ansia de inmortalidad acaban empujando a gran parte de la isla de Númenor a temer la muerte, a odiar a los elfos, a odiar a los dioses que les prohíben ser como los elfos y, por tanto, transgredir la prohibición y firmar su propia sentencia de muerte. También debería de incluir este relato ciertas connotaciones a asuntos religiosos que no vamos a tratar más que con una mera mención. Sin embargo, es precisamente esta conciencia de mortalidad lo que empuja a los hombres de Númenor a crecer, a desarrollar la máquina y a incrementar el volumen de su imperio y la avaricia por las riquezas. No obstante, la muerte no está pensada en la obra de Tolkien como un castigo para los hombres. La muerte es denominada por los elfos como el don de los hombres, y en la Ainulindale se nos cuenta que es precisamente gracias a la mortalidad y a la vida efímera que los hombres tienen en el mundo por lo que estos son capaces de actuar más allá de la canción del destino de la Tierra y ser genuinamente libres, dentro de los límites de la canción primigenia. De este modo, solo la caída, es decir, el miedo y el temor que Morgoth inocula a los hombres en el día de su despertar y que continuará inoculando más adelante en la historia, lo que les hizo creer que la muerte era una limitación en vez de un don, como fue concebido en un principio. Esta caída de los hombres, no obstante, no es la única que sucede durante el periodo que debería de abarcar la serie. La historia de la forja de los anillos de poder, la ambición de Celebrimbor por superar a su abuelo y la eterna tentación élfica de frenar el curso natural del tiempo empujan al nieto de Fëanor a aceptar el plan de Sauron y forjar los anillos que desencadenarán tantos dolores y desgracias en las futuras edades en la Tierra Media. Otro asunto fundamental. Los que hayáis leído El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien en general os habréis dado cuenta de una cosa. El bien y el mal son fuerzas definidas, encarnadas en nobles figuras o en avatares oscuros y maléficos. Sin embargo, los grises son más bien escasos en la obra de Tolkien. La fantasía de Tolkien no es la de Sanderson ni la de Martin. Aquí el bien y el mal parecen casi un asunto de naturaleza y en ocasiones generalmente ligado al linaje. Sin embargo, solo dos cosas movilizan a un personaje a trasladarse de un lado al otro del espectro moral. Una es la caída, es decir, la tentación, la ambición de escapar de la propia naturaleza y la necesidad de tomar más de lo que se nos ha entregado, como ejemplifica el caso de Boromir, Saruman y los hombres cetrinos, por ejemplo. En segundo lugar, la esperanza. Solo la esperanza vuelve relevante al personaje más diminuto. Esta es la grandeza de los hobbits. Solo la esperanza, el vigor que proporciona saber que aún quedan opciones de vencer al mal, es capaz de despertar a un rey que lleva años embotado por palabras desalentadoras. De este modo, y considerando la cuestión de la muerte y ante todo la relevancia de la importancia de la prohibición de los hombres de pisar la tierra de los dioses, hemos de considerar otro aspecto fundamental de la obra de Tolkien. Existe una diferencia radical, una diferencia ontológica entre los elfos y los hombres. Los elfos y los hombres son por naturaleza diferentes y además su contacto, sus culturas y sus formas de afrontar la vida corren por caminos diversos. El elemento fundamental que los diferencia es la mortalidad. Recordemos lo que dijo Eru Ilúvatar, es decir, Dios ante los Valar antes de que partiesen a crear el mundo. Los elfos serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán y concebirán más belleza que todos mis hijos, y de ellos será la mayor buenaventura de este mundo. Pero a los hombres les daré un nuevo don. Por tanto, quiso que los corazones de los hombres buscaran siempre más allá y no encontrasen un reposo en el mundo, pero tendrían a cambio el poder de modelar sus propias vidas, entre las fuerzas y los azares mundanos, más allá de la música de los Ainur, que es como el destino para toda otra criatura, y por obra de los hombres todo habría de completarse, en forma y acto, hasta en lo último y lo más pequeño. Y es que, tal y como nos dice Tolkien, los elfos representan los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana elevados a un nivel más alto del que se ve de hecho en los hombres. Le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro, y es por eso que su máxima debilidad es precisamente también su fortaleza, lamentar el pasado,
y no estar dispuestos a enfrentar el cambio. El castigo de los elfos, al igual que el de los hombres, es la temporalidad, pero una temporalidad que se experimenta de una forma muy distinta. Una temporalidad a la que están anclados y en la que están obligados a permanecer contemplando la continua decadencia del mundo. De este modo, existe una diferencia fundamental entre ambos hijos de Ilúvatar, y esta diferencia es generalmente expresada a través de una superioridad física, aunque no siempre, pues los Númenóreanos se dice que son algo más fuertes, en una mayor sabiduría y en una relación más profunda con el mundo, la naturaleza y el tiempo. Los elfos son inmortales, o al menos están ligados a la tierra hasta el día en el que ésta perezca, mientras que los hombres son suspiros efímeros cargados de vitalidad y que viven libres de las ataduras del mundo. Así, la obra de Tolkien es una obra que profundiza y sitúa a la muerte en el centro del relato. La muerte, la estancia en el mundo y el paso del tiempo son las preocupaciones más acuciantes para los linajes de los elfos y los hombres. El paso del tiempo es la obsesión élfica, pues su paso implica la llegada de tiempos de decadencia, tiempos que les alejan para siempre de los grandes acontecimientos del pasado y de la belleza con que antaño lucían Beleriand y Valinor. Así, podemos ver que en la vida de los elfos, la inmortalidad, el paso del tiempo y la nostalgia por un pasado irrecuperable se cristalizan en lo que puede considerarse el trágico destino de los elfos. Por otra parte, el paso del tiempo trae la muerte a los hombres y la muerte, por más que fuera concebida por Dios como un don, para el hombre vivo no es sino el mayor de los olvidos, lo verdaderamente incomprensible y el más grande de todos los desconocidos. Derivado de todo lo anterior, hay dos cuestiones también fundamentales y que tengo la impresión de que ambas van a rebasarse con ciertos pretextos y propósitos. En la obra de Tolkien, tanto la cuestión del linaje como la de las uniones entre los elfos y los hombres son cruciales y estructuran todos los grandes relatos de la Tierra Media. Y aquí hay una cosa que, según creo, ha de tenerse muy en cuenta. La historia de la Tierra Media no es una historia que narra cómo debería ser el mundo. La Tierra Media no es un ejemplo ético ni político. Es una historia creada en un mundo secundario que remite a una lógica interna e histórica que se funda en la narración del autor. Todos los grandes acontecimientos de la Tierra Media, excepto los protagonizados por los hobbits, y esta es la excepción, son llevados a cabo por personas que pertenecen a un linaje determinado. De esto quiero hacer un vídeo dentro de 2 semanas y no voy a extenderme demasiado, pero Aragorn representa la lucha contra Sauron porque pertenece a un determinado linaje, y no porque sea un hombre valiente. Hombres valientes, sagaces y perseverantes habrá habido muchos a lo largo de la historia de la Tierra Media, pero solo Aragorn, por su ascendente y por el momento en el que se desvela la ubicación del anillo, y el momento en el que está Sauron, es el único listo para liderar la lucha contra el mal, aunque él no la resuelva totalmente. Y Arendil, por otra parte, como portavoz de los dos linajes, es el único apto para solicitar el perdón de los Valar a finales de la primera edad del Sol. Está claro que en la época y el mundo en el que vivimos tenemos una comprensión menos aristocrática de cómo debe de funcionar el mundo. Sin embargo, el cómo deba de funcionar nuestro mundo no determina cómo debe de funcionar o cómo se construyó la obra de Tolkien. Porque una cosa es nuestro mundo y otra cosa es el mundo creado por Tolkien. El linaje es una cuestión crucial para la obra del profesor y por eso en la Tierra Media no cualquiera puede liderar un ejército ni una causa. El mundo de Tolkien es un mundo aristocrático, porque en dicho mundo el linaje representaba una diferencia fundamental que cristalizaba la superioridad de unos personajes frente a otros. Esto nos lleva al siguiente punto. Del mismo modo que existe una diferencia fundamental, genética e histórica entre los hombres que pertenecen al linaje de Arnor y aquellos que habitan en Harad, por ejemplo, existe una distinción radical entre elfos y hombres. Es por eso que para Tolkien la unión de linajes, es decir, la unión consumada entre un hombre y una elfa, y es que solo se da en esta dirección, es un acontecimiento insólito, limitado y que, según el autor, solo se da 3 veces en la historia de la Tierra Media. Os reconozco que el caso del pueblo de Dol Amroth es aquí un caso inquietante y contradictorio, aunque finalmente se resuelve de manera no contradictoria los cuentos inconclusos. Pero en lo que es a uniones y consumaciones entre elfos y hombres, solamente se cifran 3, tal y como se afirma en las cartas y en el prólogo de la trilogía del Señor de los Anillos. La de Beren y Lúthien, la de Tuor e Idril y la de Aragorn y Arwen, quien terminará escogiendo el destino de los hombres. Y sí, hay enamoramientos, pues como podemos ver en uno de los magníficos textos que Tolkien nos lega y que recibe el nombre de Azrarabeth Finrod Arandreth, Aegnor, elfo hijo de Finarfin, se enamoró de Andreth, una humana. Además, Túrin y Finduilas tuvieron también cierto acercamiento, sin embargo, y pese a que el amor haya podido surgir entre ambos linajes, en ningún momento se consuma sexualmente dicho amor más allá de los casos citados ahí arriba. El último tema es el asunto de la magia y la máquina.
La magia para Tolkien no es otra cosa que la reducción del tiempo entre el deseo y su concreción. La magia, difusa en la obra de Tolkien, tal y como mencionamos en nuestro vídeo al respecto y que os dejaremos por aquí, es una forma de conocimiento y su contrapartida es la máquina, es decir, la tecnología como forma de concretar los deseos a través no tanto de un afán de saber como de dominación. Habrá que ver cómo se concreta dicha relación en la serie. Con esto terminamos el vídeo. Nos hemos centrado más bien en cuestiones temáticas que históricas. Estas cuestiones semánticas y narrativas deberían encontrar un encaje en la serie, pues son fundamentales para el sentido de la obra del profesor. Efectivamente, hay muchos otros asuntos concernientes a la Segunda Edad que es canon y que, como sabéis, ya hemos ido contando en nuestra saga de vídeos acerca de los reinos de la Tierra Media en la Segunda Edad. No lo hemos mencionado todo y por lo tanto, pues estaría estupendo que nos dejaseis en la caja de comentarios vuestra impresión y aquello que consideréis relevante en la obra. Sin más dilación, espero que paséis una feliz semana como siempre. Gracias por quedaros y hasta la próxima.